Madura, pero podemos encontrar un aumento en la cantidad de los reticulocitos. Lo que nos va a decir este aumento de los reticulocitos es que la médula está trabajando rápido para compensar la pérdida de glóbulos rojos. Vamos a utilizar el frotis de sangre periférica, ¿sí? Esto es importantísimo para diagnosticar muchas anemias hemolíticas. Es importante, es muy importante que veamos el frotis de sangre periférica. Y esto es para poder ver diferentes tipos de cosas, como por ejemplo macrocitos, policromatofilia, que es lo que llamamos, ¿cómo se llama? Ahorita me recuerdo a qué se refiere a la policromatofilia, que ese no es el término que lo conocemos comúnmente, pero que nos hace indicativo de que son reticulocitos. Y en ocasiones también la presencia de eritroblastos, y esto es porque la médula está trabajando rápido, entonces puede soltar eritroblastos también. O porque se active la hematopoiesis en el órgano vaso y en el hígado, y por eso podamos ver eritroblastos con tal de compensar la formación de glóbulos rojos. Podemos también ver trombocitosis, o sea, el aumento de plaquetas, también el aumento de los leucocitos, y esto por lo que les mencionaba, el estímulo en el aumento de la producción de la médula ósea. Vamos a ver anomalías en la morfología de los glóbulos rojos. Podemos ver esferocitos, poiquilocitos, esquistocitos, drepanocitos. Vamos a tener alteraciones en la fragilidad osmótica, aumento de la destrucción de los eritrocitos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a detectar este aumento? Pues vamos a detectar el aumento cuando hacemos pruebas, por ejemplo, bilirrubina indirecta, aumento de LDH o lactato deshidrogenasa, disminución de la aptoglobina. Podemos tener también hemoglobinemia, o sea, podemos ver la hemoglobina libre en el plasma, como si fuera una hemólisis tal cual. Podemos ver hemoglobinuria, o sea, podemos tener presencia de hemoglobina libre en la orina. Hemosideриnuria, que son los acúmulos de orina en el sedimento urinario. Y también podemos tener metahemalbuminemia. Ok, entonces, viendo este cuadrito, vamos a ver que las anemias hemolíticas tenemos dos causas o dos tipos. Anemias hemolíticas que son extravasculares y anemias hemolíticas que son intravasculares. En el caso de las extravasculares, pues vamos a tener diferentes orígenes. Uno de los orígenes es la membranopatías, o sea, defectos de la membrana. En el caso de esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria, entre otras. Vamos a tener hemoglobinopatías, o sea, defectos en la hemoglobina, como en el caso de las talasemias o en el caso de las anemias drepanocíticas, que puede ser por hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina E, entre otras. Vamos a tener por defectos en las enzimas o falta de enzimas, en el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entre otras enzimas. Y también tenemos las anemias hemolíticas intravasculares. Y las causantes van a ser, bueno, pues por anticuerpos, por acción del complemento, por traumatismos mecánicos, ¿sí? Y también vamos a tener anemias hemolíticas intravasculares por hepatopatías, hiperesplenismo o por fármacos. En estas imágenes que estamos viendo, en la parte superior donde están estas de aquí, estamos viendo presencia de esferocitos, ¿sí? Aquí tenemos esferocitos, que son los que normalmente pues los vemos sin esta palidez en el centro de un glóbulo rojo normal, sino que los vemos pequeñitos y completamente redonditos, ¿sí? Y de este caso, en este lado de acá, tenemos eliptocitos, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de
anemias hemolíticas extravasculares por defectos en la membrana, membranopatías. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a presentar, que se van a presentar en la anemia hemolítica? Bueno, pues los síntomas pueden ser distintos y no siempre se presentan en gran magnitud. Puede ser que ni siquiera haya síntomas como tal, como lo menciona aquí. Puede ser que sea el paciente completamente asintomático. Puede ser que tenga disnea, fatiga, confusión, dolor lumbar, debilidad, dolor tóraco-abdominal, pero esto es solamente en las enfermedades o en las anemias hemolíticas que son muy graves. Los signos que va a tener, pues es, bueno, bajo gasto, taquicardia, puede tener palidez, ictericia, esto por el aumento de la bilirrubina indirecta, orina oscura, úlceras en los miembros inferiores, hepatoesplenomegalia, o sea, inflamación del hígado y del vaso, y colelitiasis. Entonces, en el caso de las anemias hemolíticas, el laboratorio, ¿cuál va a ser el signo de la destrucción de los glóbulos rojos? Pues para eso, para nosotros saber con qué pruebas de laboratorio vamos a poder darnos cuenta de la destrucción de los glóbulos rojos, es que vamos a tener bilirrubina indirecta muy alta. Y también vamos a tener un aumento de la deshidrogenasa láctica o LDH. Entonces, estas pruebas nos van a indicar que hay una hemólisis, o sea, una destrucción de los glóbulos rojos. Signos de hemólisis intravascular, pues es que vamos a tener hemoglobinemia alta, vamos a tener presencia de hemoglobina en la orina y podemos tener excreción urinaria de hierro que se llama hemosidenuria. ¿Cuáles son los signos de la eritropoyesis acelerada? Pues que vamos a tener aumento de los reticulocitos. Recuerden que eritropoyesis es la formación de las células de la sangre. Entonces, la presencia de reticulocitos nos va a indicar que la médula está trabajando rápido, ¿verdad? Para poder formar glóbulos rojos. Podemos encontrar eritroblastos circulantes. Normalmente cuando vemos eritroblastos en el frotis sanguíneo, en sangre periférica, en una muestra de sangre periférica, quiere decir que se activó la eritropoyesis en el órgano hígado y en el vaso y están ayudando a la médula ósea para formar glóbulos rojos. Y podemos tener hiperplasias eritroides, o sea, formas distintas o morfología variante de los glóbulos rojos. Entonces, en el caso de pruebas de laboratorios, tenemos dos tipos, del área de hematología y del área de bioquímica. En el área de hematología, los exámenes de laboratorio que vamos a realizar para poder diagnosticar anemias hemolíticas, pues va a ser el hemograma. Tenemos que realizar reticulocitos y tenemos que hacer el frotis de sangre periférica, porque van a ver más adelante que hay algunas enfermedades que solamente las podemos diagnosticar con el frotis de sangre periférica. Podemos hacer CUMS directo, algunas veces indirecto, normalmente hacemos CUMS directo. Se puede hacer médula ósea para algunas enfermedades. Se puede tomar médula ósea, aunque no es lo común en el caso de las anemias hemolíticas, no es común que se haga médula ósea. También se puede hacer electroforesis de hemoglobina cuando tenemos defectos en la hemoglobina. Y en el caso de las pruebas bioquímicas, vamos a hacer deshidrogenasa láctica, vamos a hacer bilirrubina indirecta, se pueden hacer aptoglobinas, se puede medir la hemoglobina en la orina o hemosideruria, que sería lo que hablábamos aquí como excreción de hierro en la orina. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, Sí, señor. ahorita usted dijo que estaban las intravasculares y las extravasculares. Sí.
Entonces, las extravasculares tienen que ver con la membrana, Sí, con la mira, hemoglobina. Es que eso no vean, me quedó bien claro. vamos a verlo. Lo que mencioné referente a la hemólisis extravascular y la hemólisis intravascular es que normalmente nosotros tenemos un 90% de hemólisis extravascular, ¿sí? Que es cuando los glóbulos rojos pasan por el vaso y los fagocitos que se encuentran en el vaso lo atrapan, ¿verdad? Porque ya cumplieron su tiempo de vida, entonces el vaso sirve como un filtro y atrapa el 90% de los glóbulos rojos que pasan por ahí. Entonces ahí se lleva a cabo la hemólisis extravascular y un 10% se rompen los glóbulos rojos por alguna circunstancia, o sea, 1 de cada 10 se rompen en la circulación sanguínea. Esto es lo normal, ¿verdad? Lo que sucede con normalidad en nuestro cuerpo cuando no existe una anemia hemolítica. ¿Sí? 90% se destruyen en el vaso y 1 de cada 10 se destruye en la circulación sanguínea. Después, nosotros tenemos sitios de hemólisis intravascular, extravascular o en los dos. ¿Cuáles son, o cuál va a ser el origen de las hemólisis intravasculares? Pues pueden ser, eh, por ejemplo, en el caso de las hemoglobinopatías, deficiencias enzimáticas o alteraciones en la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí? En el caso de hemoglobinopatías, podemos estar hablando de talasemias, podemos estar hablando de hemoglobina S, en deficiencia de enzimas podemos estar hablando de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y alteraciones de la membrana de los eritrocitos, podemos estar hablando de esferocitosis, podemos estar hablando de eliptocitosis, etcétera. Todo lo que se refiera a la morfología de los glóbulos rojos. En el caso de la extravascular, ¿sí? Y de la intravascular, pues vamos a tener adquiridas, por ejemplo, anemias hemolíticas autoinmunes, aloinmunes, causadas por drogas, por algunas neoplasias, microangiopáticas, por algunas infecciones, por medicamentos, hiperesplenismo, etcétera. Entonces vamos a tener esos tipos. No sé si te quedó más claro con este cuadrito, que me parece que está mucho más entendible. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay otra duda, vamos a continuar. Vamos a comenzar con las hemoglobinopatías. Cuando hablamos de hemoglobinopatías es que tenemos alteraciones en la hemoglobina. Entonces vamos a tener por problemas cuantitativos y por problemas cualitativos, o sea, por situaciones estructurales propiamente de la hemoglobina. Vamos a comenzar con las talasemias. Y la talasemia es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Es una hemoglobinopatía que se considera uno de los trastornos hereditarios más frecuentes en el caso de la formación de la hemoglobina o en la producción de la hemoglobina. Y la talasemia va a ser el resultado de una síntesis de hemoglobina, y cuando hablamos síntesis, hablamos de la formación de la hemoglobina desequilibrada. Y esto va a ser causado por una producción disminuida de al menos una de las cadenas globínicas. Recordemos que para nosotros poder formar hemoglobina, uno de los ingredientes para la formación de hemoglobina son cadenas globínicas y pueden ser cadenas globínicas alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Entonces, cuando hace falta algún tipo de cadena globínica, es cuando nosotros podemos presentar una talasemia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos definir las talasemias como deficiencia en alguna o en varias de las cadenas globínicas.
¿Sí me están escuchando? ¿Sí vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces lo que les decía hace un rato, vean, nosotros normalmente, ¿sí? O lo normal que existe en nuestro cuerpo es que nosotros tenemos nuestra hemoglobina como tal está formada por diferentes tipos. Tenemos hemoglobina A, hemoglobina fetal o hemoglobina 2. La hemoglobina A está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es lo que se llama hemoglobina adulta. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y esto ocupa el 85 al 98% de la hemoglobina. Hemoglobina fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿sí? Y esto corresponde al menos del 1%. Y después está la hemoglobina 2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, y esto ocupa más o menos del 2,5 al 3,5%. Así se forma la hemoglobina total, digamos, que tenemos nosotros en el cuerpo. Pero cuando nosotros tenemos algún defecto en la producción de las cadenas globínicas, puede ser que nos falte alguna de estas, ¿sí? Y entonces nosotros podemos presentar lo que conocemos como talasemia. Vean, este cuadro que aparece aquí dice más o menos los rangos en los que se podría encontrar la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y cómo se encuentra la electroforesis de hemoglobina. La verdad es que no siempre es así. Esto es como, digamos, lo que dice la literatura, pero normalmente no me gusta clasificarla de esta forma, porque puede ser que en el caso de las betas talasemias, la hemoglobina se encuentre más alta o más baja. A mí me gusta clasificarla o se debería de clasificar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que saber, primero, cuando clasificamos una talasemia, tenemos que saber si la talasemia es una talasemia menor, es una talasemia intermedia o es una talasemia mayor. ¿Cómo vamos a saber nosotros si es una talasemia menor? Bueno, en las talasemias menores, los valores de hemoglobina se encuentran por arriba de los 10 gramos, ¿sí? O sea, de 10 para arriba. En el caso de las talasemias intermedias, se encuentran hemoglobinas menores de 10, pero mayores a 6 gramos de hemoglobina. Y vamos a decir que una persona tiene una talasemia mayor cuando sus niveles de hemoglobina se encuentran por debajo de los 6 gramos por decilitro. Entonces, de esa forma, vamos a decir si es una talasemia menor, una talasemia intermedia o una talasemia mayor. Pero no sabemos cuál es la cadena globínica que falta. ¿De acuerdo? Eso no lo podemos ver nosotros al microscopio, no podemos saber. Podemos tener algunos rasgos, algunas características que nos podría decir, ok, esto puede ser una beta talasemia o esto puede ser una alfa talasemia, pero no lo podemos ver solamente al frotis sanguíneo o con el hemograma. Para eso nosotros tenemos que hacer una electroforesis de hemoglobina para poder saber cuál es la cadena globínica faltante. Entonces, punto importante, ¿cómo vamos a saber si es una talasemia menor, intermedia o mayor? Con los valores de hemoglobina que tenga el paciente. Mayores a 10 gramos, talasemia menor. Menores de 10 pero mayores a 6, talasemia intermedia. Y menores de 6, talasemia mayor. Bueno, en esta imagen tenemos aquí más o menos cómo se ve diferentes tipos de talasemias. Esta imagen no me gusta mucho, la verdad, pero vamos a ver otras por aquí. Vamos a ver. Profe, Sí, señor. si es una talasemia menor, tiene que ser mayor de 10 gramos, ¿verdad? Correcto. Y si es mayor, la hemoglobina tiene que estar debajo de los 6 gramos. Correcto. Y si está normal, ¿cómo sería? Si está normal,
les voy a explicar lo siguiente, vean. Yo les decía que normalmente nosotros tenemos que ver la sangre al microscopio, tenemos que ver el frotis sanguíneo porque puede ser que nosotros tengamos valores de hemoglobina normal y que la persona que tenga una talasemia menor. Yo he visto pacientes o hay pacientes que tienen talasemia menor y no tienen anemia. Tienen valores de hemoglobina 14, 15, pero cuando revisas el frotis al microscopio, te encuentras con una cantidad de codocitos considerable que puede hacernos pensar que el paciente tenga una talasemia, ¿sí? Entonces aquí ya entran otras cosas. Por ejemplo, aquí hay que preguntarle al paciente si tiene, pues como es una enfermedad hereditaria, hay que preguntarle al paciente si tiene familia que ha cursado con anemias, ver si alguna de los familiares está diagnosticado con una talasemia y entonces en ese momento nosotros podemos orientarnos a que puede ser una talasemia. Pero normalmente cuando hablamos de talasemias tenemos signos característicos, pero a veces no son, digamos, muy específicos. Normalmente estos pacientes con hemoglobinas normales tienen glóbulos rojos altos, ¿sí? O sea, digamos, vamos a ver pacientes con casi 6 billones de glóbulos rojos, 5.5, 5.6, 6 millones de glóbulos rojos. Podemos tener hemoglobinas normales o ligeramente bajas, ¿sí? Y ya lo más fácil es diagnosticar los pacientes con talasemias intermedias y con talasemias mayores porque la morfología es muy, muy sugerente. Es muy, muy sugerente de talasemias. Déjenme ver si por aquí tengo algo sobre talasemias. Creo que no. No, no tengo algo de talasemias aquí, pero es así. Entonces, un paciente puede tener una talasemia menor con valores de hemoglobina arriba de 10, que pueden llegar a tener, en el caso de los varones, 15, 16 de hemoglobina sin ningún problema. Y nos damos cuenta solamente viendo el frotis al microscopio. Profe, Entonces, dígame. nosotros vemos codocitos, o una gran cantidad de codocitos, es un indicativo de talasemia. Podría ser un indicativo de talasemia y hay que relacionarlo. Normalmente los pacientes con talasemia tienen valores altos de glóbulos rojos, o sea, un aumento en la masa de los glóbulos rojos. Esa es una característica. Si tú ves el frotis al microscopio y ves bastantes codocitos, que son las células en diana, ¿verdad? Y el paciente en el hemograma tiene altos los glóbulos rojos, es muy probable que el paciente tenga una talasemia. Ok, perfecto. Menor, Gracias. ¿verdad? Menor, una talasemia menor, hablando con valores arriba de 10 miligramos sobre decilitro. Aquí el problema es que muchas veces los pacientes con talasemia son tratados como una anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser que el único indicativo de que pueda ser una talasemia sea el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos. Normalmente en las anemias por deficiencia de hierro no hay un aumento en la cantidad de los glóbulos rojos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y también en la anemia por deficiencia de hierro, la cantidad de codocitos, ¿sí? Es muy poca. O sea, hay muchos más codocitos en las talasemias que en las anemias por deficiencia de hierro. Normalmente en las anemias por deficiencia de hierro vemos pues hipocromía, eritrocitos hipocrómicos y microcitos. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Vean, esta imagen que está aquí, esta es una imagen de una beta talasemia mayor, ¿sí? Y en el caso les decía de las talasemias intermedias y de las talasemias mayores, a veces son muy obvias en el microscopio, en el frotis, porque encontramos morfología muy sugerente, muchas formas, podocitos, ¿sí? Eliptocitos o eritrocitos hipocrómicos, encontramos eritroblastos, ¿sí? Punteado basófilo en los eritrocitos.
Entonces, es muy sugerente de que hay un problema con la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, vemos morfología muy sugerente de talasemias. Dejando talasemias y pasándonos a otro defecto de la hemoglobina, pues tenemos la drepanocitosis. Y esta es una de las patologías más conocidas entre este grupo de las hemoglobinopatías. Drepanocitosis, que también se llama anemia de las células falciformes. Y esto se va a deber a qué es lo que causa una anemia drepanocítica, es la sustitución del ácido glutámico por la valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, aquí hay una sustitución en las posiciones cuando se está formando la cadena beta, la cadena beta de hemoglobina. Se sustituye ácido glutámico por valina y me va a afectar la membrana. Este cambio de los aminoácidos va a llevar a la formación de lo que conocemos como hemoglobina S, que es una hemoglobina inestable. Entonces, cuando hay un acúmulo de polímeros de hemoglobina S en el interior del glóbulo rojo, y cuando se precipita, hace que éste pierda la elasticidad de la membrana y va a adquirir la forma característica de una hoz o de una media luna o de un banano, como lo vemos ahí en la imagen. Vemos un glóbulo rojo normal y un drepanocito. Obviamente esta forma, también quiero que sepan que esto es en el mejor de los casos, o lo vemos como tal en los libros, no siempre se ve así. ¿Cómo es que ocurre la hemólisis en este tipo de padecimientos? Bueno, pues como tienen los drepanocitos, tienen un defecto de la hemoglobina, lo que va a pasar es que estos drepanocitos se vuelven muy rígidos, y ustedes deben de saberlo, que los glóbulos rojos son células que son muy, muy elásticas, por lo cual cuando recorren todo nuestro organismo, hay algunos vasos sanguíneos que son muy, muy delgados, o sea, todavía son menores, el diámetro es menor del tamaño de un glóbulo rojo, que a veces por esos vasos pasa solamente un glóbulo rojo estirado, ¿sí? O sea, adquiere la forma del vaso y pasa por ahí el glóbulo rojo. Cuando existen drepanocitos, pues no puede pasar por esos vasos muy pequeños y pueden causar ruptura de los vasos. Se pueden acumular esos drepanocitos, se van acumulando en el vaso y pueden causar, se van rompiendo esos, van causando la hemólisis y pueden provocar problemas en esos vasos sanguíneos. Uno de los problemas que causan a veces son necrosis de los vasos sanguíneos porque no pasan glóbulos rojos por ahí. Entonces, como les decía, vean, esta imagen que está aquí, normalmente cuando la vemos al microscopio de drepanocitos así, muy característicos, es en el caso de la anemia hemolítica homocigota. ¿Sí? O sea, quiere decir que el paciente heredó 2 genes malos y tiene una anemia hemolítica homocigota, lo cual quiere decir que presenta muy fácilmente estas formas de hoz, ¿sí? Estos drepanocitos en sangre periférica. Por aquí tengo otra imagen. El caso de anemia drepanocítica. Ok, vean por ejemplo este caso, ¿sí? Este caso de anemia drepanocítica es un paciente femenino que tiene 7 años y tiene una notable ictericia, o sea, quiere decir que el paciente está amarillo, esplenomegalia, o sea, inflamación del vaso, y tiene un malestar general, y se realiza estudios urgentes. Para empezar, sus glóbulos rojos están bajísimos, tiene 2.3 millones. La hemoglobina la tienen 6,4, las concentraciones y el volumen están normales, las plaquetas están normales, los reticulocitos están altísimos, tiene 236,000 cuando lo normal es de 50,000 a 100,000, y una inducción de drepanocitos positiva.
Entonces, este paciente ya sabemos que tiene un defecto de la hemoglobina, o sea, anemia drepanocítica. Y bien, en este frotis, pues ahí tenemos este drepanocito, sí, pero también podemos observar en el caso de las anemias drepanocíticas homocigotas, cuerpos de Howell-Jolly, podemos observar codocitos, podemos observar esquizocitos, podemos observar basofilia difusa. Y vean, esta que está aquí, esta es la forma más digamos, bonita que podemos ver un drepanocito. Pero este que está aquí, este es un drepanocito, este es un drepanocito, este también es un drepanocito, este es un drepanocito, este es un drepanocito, este es un drepanocito, ¿sí? Este también es un drepanocito. Entonces, por eso les decía, no siempre se ven como en forma de hoz o de media luna. También pueden verse así. Entonces, la hemoglobina S es una enfermedad crónica que se caracteriza por la hemólisis severa, ¿sí? Y el patrón de herencia es una autosómica recesiva y, como les decía, está causado por la sustitución del ácido glutámico por la valina en la posición número 6 del gen de la cadena beta. Lo que va a provocar es eso, ¿verdad? Que en condiciones de que haga falta oxígeno en el paciente, se va a polimerizar la hemoglobina S y va a provocar estos drepanocitos. Por eso, estos pacientes que ya están diagnosticados con anemia drepanocítica homocigota, ¿sí? La homocigota, o sea, tiene 2 genes malos. Esos pacientes se les recomienda que no vivan en lugares muy altos. O sea, me refiero a una altura sobre el nivel del mar muy alta. Porque recuerden que a mayor altura, ¿sí?, menor cantidad de oxígeno, por lo cual ese paciente es muy susceptible a que tenga problemas de que se le formen drepanocitos muy frecuentemente y entonces empiezan a tener otros problemas ahí. Esos pacientes se recomienda que vivan a nivel del mar. Vean este caso, lo que les decía, porque es importante ver al microscopio, ¿sí? Porque es importante que veamos el microscopio y que también lo acompañemos con otras pruebas. Este es un paciente masculino, 32 años, no tiene ningún síntoma y se va a hacer estudios de rutina. Y vean, glóbulos rojos normales, hemoglobina normal, volúmenes y concentraciones completamente normales, plaquetas completamente normales, glóbulos blancos normales, reticulocitos normales, pero tiene una inducción de drepanocitos positiva. Entonces vean, este paciente, cuando se ve la sangre al microscopio, pues tengo glóbulos rojos completamente normales, pero aquí me encuentro un drepanocito. ¿Ven lo que les decía? No siempre los drepanocitos se ven así como en el libro. A veces se pueden ver así, ¿sí? Entonces vean, este rasgo drepanocítico, son pacientes heterocigotos para el gen drepanocítico, o sea, heredaron un solo gen malo. Y eso se llama paciente heterocigoto. Y lo presentan 8 al 10% de las personas, por ejemplo, de Limón. También se han observado algunos casos en Guanacaste. Y en el frotis puede ser que los drepanocitos estén ausentes, o sea, no encontremos drepanocitos en el frotis sanguíneo, aunque el paciente sea un heterocigoto para anemia drepanocítica. Y dice aquí que los pacientes heterocigotos, ¿sí, señor? Entonces, la anemia los drepanocitos, la anemia por drepanocitosis va a ser, ¿sí?, al igual que la talasemia, hereditaria. Son enfermedades hereditarias, correcto. Y lo vamos a ver así. Cuando un paciente es un paciente heterocigoto, o llamamos heterocigoto, es cuando el paciente tiene un hemograma completamente normal porque solamente heredó un gen malo, ¿sí? Eso quiere decir que heredó un gen o de sus papás solamente uno de los dos lo tiene, ¿sí? O sea, como es una enfermedad hereditaria, siempre se tienen que hacer estudios familiares porque o lo heredó el papá o lo heredó la mamá. Pero puede ser también que el papá y la mamá lo tienen, el gen malo. O sea, que el papá sea un heterocigoto, o sea, que el papá tenga un gen malo afectado y la mamá también. Entonces, en el momento de la concepción puede ser que los dos heredaron el gen malo al hijo. Entonces, el hijo va a tener 2 genes malos, por lo cual se convertiría en un paciente homocigoto. Y ahí es cuando ya le pasa lo de este caso.
¿verdad? O sea, es un chiquito que cuando vemos el frotis, pues sí, es muy fácil diagnosticarlo, ¿sí? Porque vemos drepanocitos por todos lados. Ah, ok, excelente, profe, gracias. Entonces, les decía, puede ser que tengamos un paciente completamente normal como aquí, pero que cuando se le hace una inducción de drepanocitos y sale positiva, sabemos que este paciente pues tiene un gen malo para drepanocitos, para hemoglobina S. Esta es una imagen de una inducción de drepanocitos. La inducción de drepanocitos se hace con metabisulfito de sodio y esta es la técnica para hacerlo. Es una sal, entonces hay que pesar 0.1 gramos de la sal de metabisulfito de sodio y hay que disolverla en 5 mililitros de agua destilada. Se mezcla y solamente se puede utilizar en ese momento. Entonces, lo que hacemos es que en un portaobjetos colocamos una gota del metabisulfito de sodio y le agregamos una gota de sangre. Mezclamos, le colocamos el cubreobjetos encima y una vez que colocamos el cubreobjeto encima, lo que vamos a hacer es que vamos a sellar los bordes del cubreobjetos, o sea, supongamos que este es el cubreobjetos. Le podemos poner aquí en la orillita esmalte de uñas o le podemos poner parafina derretida, ¿sí? Para sellar los bordes. Esto es para que no entre oxígeno. Entonces, como va a haber falta de oxígeno y está presente la hemoglobina S, pues la hemoglobina S se va a polimerizar y se van a formar los drepanocitos. Eso es lo que va a provocar el metabisulfito de sodio, sacar el oxígeno para que se formen los drepanocitos. Entonces, si vemos esa formación de drepanocitos, una vez que esto lo incubemos 1 hora, podemos decir que el paciente tiene eh, un rasgo talasémico y entonces así se diagnostica una hemoglobina S heterocigota. Ok. Pero bueno, no solamente existe la hemoglobina S, también podemos tener deficiencia, bueno, presencia de hemoglobina C, también podemos tener deficiencia de hemoglobina D y también podemos tener presencia, perdón, de hemoglobina E. Y algunas veces podemos tener combinaciones, ¿sí? Entonces, vean, eh, en los laboratorios lo que vamos a ver es lo siguiente. En lo que vamos a tener aumento, bueno, pues va a ser, vamos a tener un nivel de reticulocitos elevado, un volumen corpuscular medio puede ser normal o puede estar disminuido, dependiendo de cuál sea el origen de la anemia. Eh, Datos clínicos que nos puedan orientar, ¿sí? O antecedentes que nos puedan orientar. Recuerden que hay algunos padecimientos que son hereditarios, como en el caso de la esferocitosis, eritocitosis, como en el caso de la anemia drepanocítica o como en el caso de las talasemias, que son hereditarias. Puede ser que, bueno, no puede ser, los familiares puede ser que lo tengan. Y también vamos a tener alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. En el caso de la, ¿cómo se llama? Hemoglobina S, pues vamos a tener esas células en forma de os, ¿sí? Ok. También podemos tener anemias hemolíticas autoinmunes y esto es por la acción de autoanticuerpos. Vamos a ver. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, se lo voy a explicar por acá.
En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, vamos a ver este caso, por ejemplo, ese es un paciente de 65 años que presenta ictericia. Presenta malestar general y tiene astemia y adinamia. Tiene glóbulos rojos bajos, tiene hemoglobina baja, tiene un volumen corpuscular medio alto, las demás concentraciones y los leucocitos están normales, al igual que las plaquetas, y los reticulocitos están muy altos. Le hicieron una inducción de drepanocitos que está negativa. Dice aquí que tiene una anemia falsa macrocítica, y esto es por la elevación de los reticulocitos. Entonces quiere decir que no necesariamente tiene macrocitos, sino como tiene una gran cantidad de reticulocitos, estos reticulocitos son los que provocan el aumento del volumen corpuscular medio. Bueno, aquí tenemos los datos y lo que vemos aquí son esferocitos, ¿sí? Cuando nosotros vemos esferocitos, ¿sí?, en el frotis sanguíneo, de una vez nosotros tenemos que realizar una prueba de CUMS directa para poder descartar una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, eso sí tienen que aprendérselo bien. Cuando nosotros vemos esferocitos en el frotis sanguíneo y queremos descartar una anemia hemolítica autoinmune, se tiene que hacer una prueba de CUMS directa. Si la prueba de CUMS directa sale positiva, entonces estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune. Si no tenemos, ante la presencia de esferocitos en moderada o abundante cantidad, es obligatorio realizar la prueba de CUMS directo. Esto con la finalidad de confirmar o descartar una probable anemia hemolítica autoinmune. Es importante que la edad juegue un papel para el diagnóstico, ya que este tipo de anemias hemolíticas normalmente se presentan en personas de edad avanzada. Y en las anemias hemolíticas autoinmunes es donde más esferocitos se observan, más que en las mismas esferocitosis hereditarias. Eso es muy importante. Es decir, que vamos a ver más esferocitos en las anemias hemolíticas autoinmunes que en la propia esferocitosis hereditaria. Y también podemos tener presencia de crioaglutininas. Y normalmente cuando nosotros pensamos en crioaglutininas o en aglutininas frías, cuando nosotros procesamos el hemograma en un equipo, nos da resultados muy alterados. Por ejemplo, volúmenes corpusculares medios muy altos. Muchas veces no lee las concentraciones. Reticulocitos muy altos, ¿sí? Y cuando nosotros esa muestra la calentamos o la incubamos más o menos de media hora en adelante a 37 grados centígrados e inmediatamente volvemos a procesar la muestra, se corrigen los valores, ¿sí? Se corrigen los valores. Si nosotros vemos un frotis de un paciente con crioaglutininas, pues vamos a ver estos grumos de glóbulos rojos porque se están aglutinando. Y así se ve una muestra con crioaglutininas. Se ve como si el tubito tuviera arenita alrededor de que se están aglutinando los glóbulos rojos ahí. Entonces, este es un tipo de anemia hemolítica que se está mediada por anticuerpos fríos. Normalmente, esos anticuerpos se fijan a la membrana de los eritrocitos a temperaturas bajas, o sea, menor de 37 grados. Lo que va a provocar es que estos eritrocitos se destruyan muy rápido por la activación del complemento. Es importante que sepan que cuando hay presencia de crioaglutininas es muy frecuente que suceda en personas de edad avanzada y normalmente se está asociada a infecciones respiratorias en el caso de Mycoplasma pneumoniae, aunque también puede ser producida por algunos tipos de cánceres, como por ejemplo por linfomas B, leucemia linfocítica crónica B, o incluso presentarse de manera idiopática, o sea, no saber el origen. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas de lo que vimos? Ya no, profe. Ok, entonces si nadie más tiene dudas, pues estaríamos terminando la clase. ¿De acuerdo? ¿Listo? Profe, ¿le puede recordar al otro profe, que pueda subir la presentación? Sí, claro. Yo le voy a decir que Ok, suba la gracias. presentación. Bueno.
Hasta luego, nos vemos.